Diferentes concepciones de la filosofía de la educación y de sus funciones. Es la primera actividad que encontraremos en la materia de Introducción a la Filosofía de la Educación 1. Puede completarse tras leer el libro de Historia de la Pedagogía de Nicola Abagnano y Aldo Bisalbergi. Esta lectura consta de 5 partes. La primera es el mito de Prometeo. Encontraremos un relato de Protágoras en la que cuenta cómo los dioses se encargaron a Prometeo y Epimeteo la distribución equitativa de todas las cualidades a los seres vivos. Se nos comenta que cada ser poseía fuerzas y debilidades conservando un justo equilibrio y de esta manera asegurar su supervivencia. Una vez acabada esta distribución, Epimeteo cae en cuenta que se ha olvidado del ser humano, razón por la que Prometeo decide robar a los dioses Hefestos y Atenea el fuego y la habilidad mecánica. Esto facilitó al ser humano construir refugios, armas y adquirir alimentos, pudiendo incluso emitir sonidos y articular palabras. Sin embargo, seguían pereciendo dado que no podían convivir entre ellos. Zeus, preocupado, decide intervenir y ordena a Hermes dotar a los hombres de respeto y justicia. De esta forma, el género humano consiguió vivir en comunidades solidarias. La única condición de Zeus era que todos participaran en el arte político, y quien se negase sería expulsado o condenado a muerte. El relato contiene algunas verdades importantes, como el hecho de que el ser humano necesita de ciertas habilidades mecánicas y morales, que son aprendidas durante la infancia, la cual en comparación a otros animales es bastante más larga. Estas habilidades indispensables son transmitidas gracias al lenguaje, y he aquí que podemos apreciar su importancia. Pero el relato nos habla de habilidades mecánicas. ¿Qué tienen que ver con el lenguaje? ¿Por qué Protágoras hace esta relación? Los autores nos explican. Cuando el niño aprende a hablar, no aprende a designar cada cosa con una palabra, como se cree comúnmente, sino que más bien aprende a identificar en las cosas, a través de las palabras, la posibilidad genérica de uso que las define. En otras palabras, observamos la función que tiene cierto objeto, y a cada objeto que realice la misma función le asignamos la misma palabra. Los autores finalizan esta primera parte diciendo: Protágoras tenía razón de ligar el arte mecánico con el arte de la palabra, porque en verdad ninguno de los dos puede prescindir del otro. La segunda parte, género humano y sociedad humana, comienza con la siguiente analogía de Bergson: la evolución de la vida como unos detalles de largura diferente que apuntan en diferentes direcciones. El género humano no se desarrolla como un todo. Cada grupo toma diferentes direcciones que los llevarán a perecer o evolucionar en mayor o menor medida. Por ejemplo, si observamos las diferencias que existen entre sociedades primitivas y sociedades avanzadas, advertiremos profundas distinciones en el conjunto de facultades y habilidades no puramente instintivas de que dispone un grupo de hombres para mantenerse vivos singular y colectivamente. A este conjunto de técnicas lo llamaremos cultura. La tercera parte es la cultura y la educación. Debido a la importancia de la cultura, existe una imperiosa necesidad de que ésta no se olvide y que sea transmitida de generación en generación, lo cual es únicamente posible gracias a la educación, que vendría a ser el largo periodo de aprendizaje en el que los mayores deben transmitir la cultura a los más jóvenes, y de esta forma permitir la supervivencia del grupo. Incluso es lo que permite la humanización de un individuo. Los autores relatan que hay casos de niños que fueron abandonados en su primera infancia, privados de contacto humano, fueron criados por animales. Al ser encontrados y restituidos en la sociedad humana, carecían de todo carácter humano. No hablaban, su desarrollo mental era pobre, sus reacciones eran en gran parte automáticas, se mostraban indiferentes a la compañía humana y algunos no podían adoptar una posición erecta, demostrando que el contacto humano y su educación consecuente definen nuestra condición humana. La cuarta parte, culturas estáticas y dinámicas. Para transmitir la cultura, los grupos hacen lo posible por concientizar a sus miembros de la importancia de esta labor. Los autores explican que el modo más sencillo de reforzar tal conciencia consiste en atribuir o reconocer a las precitadas técnicas un carácter sacro. Esto incluye castigar a quienes osen menoscabar su importancia, habiendo una relación en la que mayor dificultad tenga un grupo humano en mantener o transmitir su patrimonio cultural, mayor será el carácter sacro de dicho patrimonio. Esta situación es propia de las llamadas sociedades primitivas o primarias, que intentan conservar su cultura sin mutaciones o con las menores mutaciones posibles y así mantener su supervivencia. Por el contrario, existen las sociedades civilizadas o secundarias. Mantienen una posición abierta a las innovaciones que renuevan y corrigen sus técnicas culturales.
La quinta y última parte es filosofía, pedagogía, ciencia. Si nos centramos en las sociedades civilizadas, notamos que tienen dos grandes necesidades. Por una parte, requieren conservar y defender los elementos culturales considerados como válidos. Por otro lado, combatir y eliminar los elementos culturales que se hayan convertido en un lastre y promover los nuevos desarrollos de la cultura. Esta problemática es abordada y solucionada de forma racional por la filosofía, la cual se preocupa más específicamente de los modos como las nuevas generaciones deben ponerse en contacto con el patrimonio pasado sin quedar esclavizadas por este. Pero ¿cómo logra esta dualidad? Los autores exponen que pese a que de ella nacen y se desprenden varias ciencias particulares, la filosofía no se antepone ocupando el lugar de esta o aquella ciencia ya constituida. Por el contrario, ayuda a que se constituyan nuevas ciencias. Un ejemplo de esto lo observamos cuando la filosofía se preocupa y enfoca de forma precisa en el fenómeno educacional, adquiriendo la denominación de filosofía de la educación, la cual promueve modalidades y formas de cultura de cierto tipo, contemplando un cierto ideal de formación humana, aunque no lo considera definitivo ni perfecto. Compartiendo el mismo origen y la misma finalidad en cuanto a educación, tenemos a la pedagogía, que aunque es muy similar, abarca y coordina algunas ciencias o sectores de algunas ciencias indispensables para el control del proceso educativo, como lo son la psicología, la sociología, la didáctica y la docimología. Las técnicas y contribuciones de estas ciencias son enriquecidos debido a la estrecha relación con la pedagogía, dado que ésta al nacer de la filosofía mantiene esa apertura hacia lo nuevo y lo diverso. Espero que este apoyo didáctico te haya servido de ayuda. Por tu atención, gracias.